Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas y llenando nuestros corazones de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En esta oportunidad estaremos compartiendo acerca de la justicia divina en tiempos de angustia y estaremos basándonos en el Salmo 69. El Salmo 69 nos adentra en el corazón atribulado de David, un hombre que está enfrentando desafíos abrumadores, enemigos implacables, y en medio de su aflicción, David no solamente está expresando ese dolor personal y su anhelo por ser liberado, sino que también revela un profundo celo por la gloria de Dios. Este salmo es emocionalmente intenso y nos invita a que podamos reflexionar sobre temas trascendentes como la justicia divina, el sufrimiento de los inocentes y la importancia del perdón, que tanto necesitamos, ¿verdad? Perdonar y ser perdonados. Y a través del Salmo 69 también se nos muestra cómo la fe en Dios puede sostenernos en momentos oscuros y la respuesta a la injusticia que Dios trae a través de sus principios divinos. Vamos a leer el Salmo 69. No lo leeré todo, pero posteriormente usted puede leer todos los versículos que comprende el Salmo 69, porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido en cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y a la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además silicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me aneguen la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos da de acercarnos a tu presencia y permitir que tu palabra venga a nuestras vidas con toda libertad, ministrándonos, mostrándonos, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Que seamos
Señor, edificado grandemente por el poder de tu Santo Espíritu, y que tú apartes todo oprobio del enemigo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Estaremos explorando la naturaleza de la ira, especialmente cuando está vinculada al deseo de represalia o venganza. Puede surgir en esas situaciones de actos profundamente injustos o malvados, como el abuso sexual de los niños, la discriminación, el asesinato, la traición en el matrimonio. Y posiblemente algunas personas, cuando están viendo una serie de televisión, una película, o esos programas, ¿verdad? Casos de la vida real, la Rosa de Guadalupe, o como dice el dicho, la gente se indigna cuando ve la maldad que está mostrada en estas escenas y hasta se enojan, ¿verdad? ¡Qué malo!, ¿verdad? Ojalá le pasara algo. Y entonces se meten en la serie o el personaje o en la película porque les causa indignación la injusticia, la maldad, lo que las personas hacen indebidamente. Pero ¿cómo debemos sentirnos frente a quienes nos han hecho daño y de forma profunda y quizás dolorosa en nuestra vida? En los salmos hay un grupo de salmos llamados salmos imprecatorios, que incluyen maldiciones y juicios contra los enemigos de Dios. Y estos salmos son complejos para todo cristiano, ¿verdad? Ya que Jesús nos dice: amen a sus enemigos y hagan bien a los que nos odian, ¿verdad? A veces le caemos mal a la gente sin qué ni para qué, ¿verdad? Pero como dicen, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Y hay personas que a usted les cae mal, no les ha hecho nada, pero así son las cosas. Y esto es lo que está pasando en este contexto de lo que está escribiendo David en este salmo. En la cruz Jesús oró por sus enemigos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estos salmos, por lo tanto, parecieran contradecir las enseñanzas y las acciones de Jesús. Y al considerar el Salmo 69 como uno de estos salmos imprecatorios, hay que tratar de comprenderlo. ¿Cómo puede este salmo influir en nuestros pensamientos y en nuestras emociones como cristianos, como creyentes? ¿Cómo va a influirnos? En el corazón de las Escrituras encontramos a David, una figura que a menudo se siente abrumada por sus enemigos. En su situación, estos adversarios parecen ser más personales que militares, ¿verdad? Y se caracterizan por su depravación y por su crueldad. Entonces no es cuestión de algo que David haya hecho y que por eso se ganó estos enemigos, es que simplemente surgieron. Y David, en un gesto de honestidad, no dice que es perfecto, ¿verdad? Hay tan buena gente que soy yo, que me voy a ir al cielo con tus zapatos, es que yo no le hago nada mal a nadie, ¿verdad? No mato ni una mosca. No, David reconoce. Y hay que reconocer las fallas que tenemos. Hay que reconocer que no somos perfectos. Hay que reconocer que somos pecadores. Que también de vez en cuando somos malos, ¿verdad? A veces más de vez. Pero específicamente en el verso 5, él reconoce sus errores delante de Dios, y esto es importante, como lo veíamos, si no me equivoco, la semana pasada, que David no está, al final reconoce su pecado. Y es importante, para poder experimentar el arrepentimiento, es importante reconocer que hemos pecado. Amén. Si usted va, yo nunca he ido, pero si usted va a los Alcohólicos Anónimos, lo primero que dicen es, ¿qué dicen? Soy alcohólico. Reconocer que lo son. Y ahí, a partir de ahí, entonces puede ir avanzando. Pero también destaca la hostilidad que enfrenta y destaca que no es consecuencia directa de sus acciones.
Es que a veces las situaciones que está pasando no es porque usted hizo algo indebido, ¿verdad? Simple y sencillamente hay gente que es mala y le cayó mal. Y experimenta el odio inmotivado, o sea, sin motivo. Y ataques infundados basados en mentiras. Y eso lo puede experimentar usted quizás en la calle, lo puede experimentar en un lugar de trabajo, en un lugar de estudio, en X lugar, aún en las iglesias. Pero mis enemigos son más numerosos, dice, que los cabellos de mi cabeza. Imagínense, para aquellos que son bien peludos, ¿no? Los que me odian sin razón son poderosos, dice, sin razón lo odian. Me acusan de crímenes que no cometí. Me exigen que restituya lo que no he robado. Y este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento inocente y la persecución injusta. Quizás en términos actuales podríamos decir que David estaba siendo víctima de bullying, ¿verdad? Entonces, David, aunque admite su imperfección, enfrenta las adversidades que no están directamente relacionadas con las acciones que él haya cometido. Y esto nos lleva a que consideremos nuestra propia vida. Podemos enfrentar dificultades no por nuestras faltas, no por nuestros errores, sino como parte de las pruebas, de las tribulaciones, de un mundo imperfecto. Amén, hermanos. ¿Está conmigo? Y David, en su profunda relación con Dios, ¿cuántos tienen una profunda relación con Dios? Experimenta un celo ardiente por su gloria. ¿Cuántos tienen celo por la gloria de Dios? Y este celo le atrae críticas, le atrae hostilidad de parte de sus enemigos. ¿Está conmigo? A veces pueden agarrarlo contra uno porque somos cristianos. Y pueden burlarse de uno, pueden atacarlo, pueden hacer esto y lo otro. Puede estar en una reunión usted y de repente alguien lo agarra solo porque es cristiano, ¿verdad? Y lo agarra de pato, como diría alguien. Pero el Salmo 69, el verso 7 y 9, expresa cómo el desprecio dirigido a Dios recae sobre él y dice: por tu causa he soportado insultos, la vergüenza ha cubierto mi rostro. Y pues el celo por tu casa me consume y las injusticias de los que te insultan caen sobre mí. Y estas palabras reflejan cómo el sufrimiento de David está intrínsecamente vinculado con su fidelidad a Dios. Y él viene a suplicar por un rescate. Frente a esta adversidad, David clama a Dios porque lo rescate y por su liberación. Y en el verso 14 y 18 de este mismo Salmo 69, se ve reflejado el anhelo por ser salvado de esta penosa situación. Él dice: sácame del lodo, no dejes que me hunda, líbrame de los que me odian y de las aguas profundas, y acércate y rescátame, redime mi vida de mis enemigos. Pero en los versos 22 al 28 del Salmo, David expresa imprecaciones contra sus enemigos. Y estas peticiones no están buscando la salvación de ellos, sino que están invocando el justo juicio de Dios sobre ellos. Amén. Y a través de estas palabras, David expresa su deseo de que los malvados enfrenten las consecuencias de sus actos. Y él dice: que su mesa se convierta en trampa, derrama sobre ellos tu ira. ¿Cuántos cuando los han afrontado estas situaciones o les han hecho algo malo, han hecho este tipo de oración? O por lo menos lo han pensado. Como aquellos que dijeron: ojalá les caiga fuego del cielo, ¿verdad? Entonces, a veces, en la misma situación que nos encontramos, hacemos esto. Pero él está clamando por ayuda a Dios y está teniendo una súplica tomando en cuenta la promesa de Dios.
En los versos 29 al 30, yo en cambio estoy afligido y dolorido, que tu salvación, oh Dios, me ponga a salvo. Alabaré con cánticos el nombre de Dios. ¿Cuántos han estado afligidos alguna vez? ¿Y cuántos han estado dolidos por algo? Amén. Ese dolor profundo, ¿verdad?, que causa en su vida, en su corazón, alguna situación desagradable o algo que hicieron contra usted. En el Nuevo Testamento se aborda el Salmo 69 con respeto, y le voy a decir este término, sin vergüenza, no usted, sino que se aborda de esta forma el Salmo 69 y lo trata como una verdad sagrada, inspirada por Dios, y es citada, ¿verdad?, con palabras tanto de David como de Jesús. Y esto nos enseña entonces a leer el Salmo con reverencia, reflexionando sobre cómo nos relacionamos con la súplica de David por el castigo de los perversos, por el castigo de los violentos. Y las palabras de David en este contexto del juicio, el Salmo 69 es citado por Romanos, capítulo 11, versos del 9 al 11, donde el apóstol Pablo se refiere directamente a las palabras de David y dice que su banquete sea una trampa, que sus ojos sean escurecidos para que no vean. Y estos versos reflejan la oración de David pidiendo a Dios que derrame su indignación sobre sus enemigos. David implora que los mismos que han causado sufrimiento enfrenten el juicio divino. En lugar de buscar venganza personal, David pide que la justicia de Dios prevalezca sobre aquellos que le han perseguido y maldecido. Y volviendo a las personas que ven películas, series, novelas o cualquier otra cosa de esa, cuando al malo de la película le pasa algo, está bueno, merecido lo tenía. Y cuando a usted alguien le dañó y de repente esa persona está enfrentando alguna situación difícil, usted dice, bueno, algo está pagando, ¿verdad? Son el karma, dicen algunos, ¿verdad? Son las consecuencias. Bueno, ¿y cuántos se han alegrado? No me levanten la mano ni me respondan, pero ¿cuántos se han alegrado cuando aquella persona que le hizo daño le pasó algo? Y usted sonríe, ¿verdad? Ya le llegó el día, ¿verdad? Entonces, algo así está pasando acá, ¿verdad? David, en lugar de buscar venganza personal, de hecho Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? Yo pagaré. Entonces hay algo que está ahí establecido y usted, en vez de estar buscando de pagarle a un sicario, ¿verdad?, o de buscar a alguien para que le vaya a rayar el carro, entonces mejor quédese tranquilo en el Señor. Amén. Entonces no es una venganza personal, sino es una justicia divina, contrario a lo que se podía interpretar como una venganza personal pecaminosa. Y Pablo utiliza estas palabras en sus enseñanzas sobre el juicio divino, ¿verdad? Romanos 11, y explica cómo gran parte de Israel, que fue rechazado por Jesús como Mesías y como resultado ha caído bajo el juicio de Dios. Este endurecimiento es una parte esencial del juicio divino, permitiendo la salvación ¿a quiénes? A nosotros. Amén. ¿Cuántos han sido salvos? Amén. Dios nos ha permitido la salvación a nosotros. Y en este contexto Pablo recurre al Salmo 69, no como un llamado a la venganza personal. Amén. Dígale, esta prédica no es para que salgas a vengarte, diga el que está cerca. Sí, es que las ganas no faltan, ¿no? Las ganas no le faltan, pero no es para eso. Es una expresión legítima de las consecuencias que vienen para los adversarios del ungido de Dios. David, como rey, ungido y representante de Dios, expresa su deseo de que aquellos que se oponen a Dios y a su ungido enfrenten consecuencias de sus acciones. Amén. Toda acción tiene consecuencias.
ya sean consecuencias buenas o sean consecuencias malas. Pero todo tiene una consecuencia. Y este juicio divino es presentado no como un acto de represalia emocional, sino como una realidad profética y soberana. ¿Cómo se interpretan estas palabras por Pablo, por ejemplo? Las palabras del juicio divino, Pablo las ve en las palabras de David, no solo es un grito de angustia, sino es una declaración profética del juicio. Al citar el Salmo 69, Pablo está enseñando que los que se oponen a Cristo, el Mesías, también se enfrentarán el juicio divino. Amén. Las palabras de David entonces son entendidas en el Nuevo Testamento no como una venganza personal, sino como una parte integral del plan soberano y justo de Dios. En el Nuevo Testamento, el Salmo 69 no solamente es citado con las palabras de David, sino que también es una prefiguración de las experiencias de Jesús. Amén. Descendiente de David, ¿verdad? Vemos como el Salmo 69 se entrelaza como la vida y la misión de Jesús. Cuando Jesús va al templo, ¿cuántos han leído cuando Jesús va al templo? Jesús, a usted la mayoría de ocasiones lo va enseñando, lo ve sanando a los enfermos. Pero aquí lo ve diferente, ¿no? En Juan capítulo 2, versos del 13 al 17, cuando Jesús viene a expulsar a los vendedores en el templo, está conectándose con el Salmo 69 y verso 9, que dice: el celo por tu casa me consumirá. Y los discípulos recordaron estas palabras, viendo a Jesús, la realización de la pasión de David por la casa de Dios. Interesante, ¿no le parece? Jesús también es odiado sin causa. En el Juan capítulo 15, verso 24 al 25, identifica su propia experiencia de ser odiado con la de David. Jesús cita directamente el Salmo 69:4 y dice: me odiaron sin causa, resaltando cómo las experiencias de David prefiguraban sus propias experiencias. En la cruz, cuando Jesús es crucificado, Jesús encarna el Salmo 69:21, y en Juan capítulo 19, del 28 al 30, se nos muestra cómo al decir tengo sed y recibe vinagre, cumple literalmente lo que David decía. ¿Qué decía David? Amén. Y esta acción demuestra cómo Jesús vivió y se identificó profundamente con el Salmo 69. Jesús soportando vituperios. En Romanos capítulo 15, verso 3 resalta cómo Jesús encarna el Salmo 69:9, llevando sobre sí los vituperios dirigidos a Dios. Y Pablo destaca que Cristo soportó pacientemente los insultos, siendo un ejemplo para nosotros. ¿Qué dice el verso 9 del Salmo 69? Veamos. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los insultos cayeron sobre mí. El Salmo 69 se cita entonces en el Nuevo Testamento de dos formas fundamentales: como una proclamación del juicio divino y como un reflejo del sufrimiento de Jesús, el ungido de Dios. Soportó por amor a Dios. Y este sufrimiento no solamente nos lleva a los adversarios al arrepentimiento, sino que también sirve como una confirmación de su resistencia. Amén. Y también de la condenación de los adversarios. Al reflexionar sobre el Salmo 69 nos preguntamos, ¿cómo debería influir? Volvemos a esa pregunta. Este Salmo en nuestros pensamientos, emociones o sentimientos actualmente. Y aquí quiero mencionar algunos aspectos. Uno es el reconocimiento del juicio divino.
Al escuchar la voz de David, inspirada divinamente y sufriendo por la gloria de Dios, deberíamos comprender y aceptar los juicios de Dios sobre los adversarios. Amén. David, como ungido del Señor, nos muestra que hay un juicio divino venidero que es justo y necesario. Amén. Si Dios es amor, dice la gente, yo no creo que exista el infierno, o yo no creo que exista el lago de fuego donde la gente se estará ahí por toda la eternidad condenada, ¿verdad? Sufriendo quemaduras, pero no se va a morir. Pero ese es el justo juicio de Dios. Amén. Si nos vamos a este extremo, aunque es duro, es aprobado por Dios para aquellos que están más allá del arrepentimiento, o sea, aquellos que no se quieren arrepentir. Como cristianos estamos llamados a reconocer y respetar la justicia de este juicio divino. Amén. Hay un camino para no enfrentarlo, es el arrepentimiento. ¿Está conmigo? En segundo lugar, debemos ver a David como un precursor del ministerio de Jesús. La experiencia de David prefigura lo que es el sufrimiento y la muerte salvadora de Jesús, que a su vez trae salvación para quienes aceptan su sacrificio y la condenación para aquellos que la rechazan. En Romanos capítulo 2, verso del 4 al 5 nos recuerda que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, pero la terquedad y la falta de arrepentimiento acumularán la ira para el día del juicio. Hay gente que por más que usted le presente el evangelio y se lo busque la forma para enseñárselo, siempre es terco, ¿verdad? Y en vez de arrepentirse y en vez de recibir el regalo de salvación, puede ser que lo estén atacando a usted, se estén burlando de ustedes, porque han caído en una terquedad. Pero esa terquedad y la falta de arrepentimiento van a acumular la ira para el día del juicio. ¿Está aquí? Hemos sido llamados al perdón. Al leer el Salmo 69 no debemos tomarlo como un incentivo para maldecir a nuestros enemigos. Amén. Hay que tener cuidado con eso. Como dije, a algunos ganas no le faltan, pero hay que tener cuidado porque no debemos tomarlo como un pretexto para hacerlo. Nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Qué difícil es eso, ¿verdad? ¿A cuántos les cuesta agachar la cabeza? Negarse, ¿no? A dejar el orgullo a un lado, es difícil. Y nos enseña a perdonar. Amén. Siguiendo el ejemplo de Cristo, perdónanos, que no saben lo que hacen. En Romanos capítulo 15, verso 3, nos insta a soportar y a perdonar a los demás. No porque no exista la ira divina o el juicio, sino porque el juicio de Dios no es nuestro. Amén. Como aquellos que dicen, te voy a ver en el desierto, ¿verdad? Ese es un sentimiento de venganza. Y ahora está de moda eso, ¿verdad? Que la gente trata de buscar su propia venganza por cualquier cosita. Nuestra respuesta debería ser de amor y oración por nuestros enemigos, siguiendo las enseñanzas de Jesús en Lucas capítulo 6 del 27 al 29. El Salmo 69 nos invita a una reflexión profunda sobre el juicio, sobre el sufrimiento, sobre el perdón, recordándonos que aunque enfrentemos injusticia, nuestro papel es amar. Amén. Y es perdonar. ¿Está conmigo? Confiando en que Dios, en su justicia y misericordia, se ocupará del juicio final. Yo creo que a usted le duele más cuando alguien que usted lo considera cercano, que lo aprecia, hace algo indebido que alguien que no conoce, ¿verdad?
Pero igual, Dios nos manda a amar y a perdonar. ¿Qué podemos aplicar? Como dije, reconozcamos el juicio divino. Hay que aceptar que existe un juicio de parte de Dios y que ese juicio es justo. Amén. Aquellos que no se arrepienten, va a venir el juicio sobre ellos. Debemos entender que nos enfrentamos a injusticias en este mundo, pero que existe un juicio final, en el cual la justicia divina va a prevalecer. Cuando comprendemos esto, nos va a ayudar a confiar en la soberanía de Dios y en mantener nuestra fe en tiempos de dificultad. Amén, hermanos. Identificarnos con el sufrimiento de Jesús. David en sus sufrimientos prefigura el sufrimiento redentor de Jesucristo. Y al meditar en el Salmo 69 podemos identificarnos con la pasión y el sacrificio de Jesús por nosotros, reconociendo que su sufrimiento fue parte del plan divino para nuestra salvación. Amén, hermanos. Y esto nos enseña a encontrar propósito y esperanza en nuestras propias pruebas, en nuestras tribulaciones, en nuestros sufrimientos, en esas situaciones que enfrentamos de quebranto, sabiendo que nuestro sufrimiento puede tener un significado y un valor más profundo. Hemos sido llamados a perdonar, hemos sido llamados a amar. Y a pesar de las duras palabras del juicio y las imprecaciones que tiene el Salmo, como seguidores de Cristo, estamos llamados a perdonar y amar a los que nos hacen daño. Amén, hermanos. Y esto implica dejar el juicio en manos de Dios, resistir la tentación de buscar venganza personal. Amén. Aunque sea poquita cosa que usted diga, voy a hacer esto para que sienta, ¿verdad? O aquellos que se vengan con el látigo del desprecio. Pero tenemos que perdonar a quienes nos han hecho daño. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, abrirnos a ese camino de la reconciliación, de la paz, tanto para nuestras vidas como en la comunidad a la que nosotros pertenecemos. El Salmo 69 nos ofrece una guía profunda para navegar los momentos de angustia, de persecución, recordándonos mantener nuestra fe en la justicia y en la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a poder comprender lo que dice su palabra y a poderla aplicar de manera oportuna en nuestras vidas. Que mantengamos ese espíritu perdonador y de amor para aquellos que nos hacen daño y que esa paz de Dios pueda permanecer en nuestros corazones. Le invito a ponerse de pie en esta hora. Padre, gracias te damos por tu amor y tu infinita misericordia. Gracias por mostrarnos a través del salmista, Señor, del Salmo 69, cómo debemos reaccionar, Señor, ante las injurias, ante los insultos, las maldiciones y el daño que nos provocan, Señor, otras personas, sin motivo. Aquellos que nos odian y aquellos que nos persiguen, aquellos que nos maldicen y aquellos que buscan toda clase de mal contra nosotros. Te pedimos que podamos amarles, perdonarlos, Padre, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento permanezca en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que podamos crecer en fe y en esperanza delante de ti, oh Dios. Que ese óleo de gracia cubra nuestras vidas, Señor, y ese toque de tu presencia venga sobre cada uno, Señor, en esta hora. Aquellos que han estado enfrentando este tipo de situaciones, que reciban, Señor, esa administración de parte de tu Santo Espíritu, oh Dios, y tú puedas aliviar toda carga, Señor, que esté ahí, y que puedas levantarles con poder y gloria, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.